Hola amigos, ¿cómo estáis? Espero que bien dentro de lo que es esta situación que nos ha tocado vivir, ¿no? Con este tema de la pandemia. Me han pedido que grabe un vídeo contando un poco mi experiencia, mi trayectoria literaria. Así que, bueno, vamos a ello. A mí me gustan más los encuentros cara a cara con los lectores. Eh, Ahora no es posible o hasta ahora no ha sido posible. Y bueno, es lo que toca, ¿no? Este tema de los vídeos y hacerlo un poco así, pero bueno, espero que os guste, ¿no? Yo empecé mi trayectoria literaria en 2008 sin demasiadas pretensiones, esa es la verdad. Yo me gusta contar las cosas como son, ¿no? No voy ahora a presumir de que era un niño aventajado en el colegio que escribía relatos y ganaba premios, ¿no? Yo no había pensado tener una carrera literaria. Es verdad que siempre fui un lector voraz, ¿no? Que devoraba los libros y me gustaba escribir, pero nunca había pensado realmente escribir una novela. Y en 2008 conseguí publicar la que era mi primera novela, de hecho, la primera vez que me había sentado a escribir un poco en serio. Es una novela sobre personas sin hogar. Yo había trabajado con personas sin hogar durante unos cuantos años y había leído muchas cosas sobre la gente que se encuentra en esas circunstancias, pero eran cosas que tenían que ver más con cuestiones profesionales, ¿no? Y yo, con cómo los profesionales veían a las personas sin hogar, ¿no? Y a mí lo que me planteé que de verdad me interesaba era escribir algo en primera persona, ¿no? Donde ellos fueran los protagonistas, ¿no? Algo de ficción, pero que tuviese mucho que ver con la realidad. Y así surge esta novela, ¿no? Esta novela se llama, os la voy a enseñar por aquí, ahora que estamos muertos. Bueno, se ve. Parezco una de esas azafatas de los combates de boxeo, de los concursos de televisión. Ahora que estamos muertos, como digo, lo publicamos en 2008 y es casi una novela coral, ¿no? Porque hay varios protagonistas, eh, aunque la principal es Cristina, ¿no? Cristina es una chica que se engancha a las drogas, sobre todo a la heroína en los años 80, en la época de la movida madrileña, y termina viviendo en un centro para personas sin hogar, ¿no? Entonces el libro lo que cuenta es 24 horas en la vida de estas personas, ¿no? Un día entero desde que se levantan en el albergue, las vueltas que dan por Madrid hasta que llega la noche, y Cristina va por ahí recordando lo que ha sido su vida y el lector va viendo lo que es cada hora que pasa, ¿no? A lo largo de ese día. Es un libro muy duro, muy crudo, como no podía ser de otra manera, claro, y que tuvo un impacto enorme, ¿no? Es una novela que enseguida recomendaron en algunas universidades, ¿no? Sobre todo en la Facultad Complutense, en Trabajo Social, y a partir de ahí se inició una especie de efecto bola de nieve y bueno, pues el libro, deciros que ha llegado a universidades americanas, ¿no? Está en diferentes universidades americanas, en Nueva York, en San Francisco, en Los Ángeles, en fin. Y eso, aparte de sorprenderme muchísimo, pues fue algo bueno, que me causó una satisfacción, como podéis imaginar, tremenda, ¿no? Eh, este libro tiene 17 capítulos y cada uno de ellos se abre con una cita musical, ¿no? Con un texto de una canción de algún grupo solista español y, y luego además Cristina en ese recorrido que hacen esas 24 horas eh, por las calles de Madrid va escuchando música, ¿no? Con los auriculares. Yo soy un melómano absoluto, eh, me encanta la música desde siempre y entonces eso se convirtió en cierto modo una marca de fábrica, ¿no? Todos mis libros yo digo que tienen banda sonora, todos ellos salen canciones, bien porque él o la protagonista entren en un sitio donde suena una canción o ellos la escuchan en su casa o lo que sea, ¿no? Y todos tienen banda sonora, ¿no? Eh, ¿Qué banda sonora elegimos? Pues canciones que le gustan al autor, ¿no? Canciones que me gustan a mí, en este caso,
pero son muy variadas, ¿no? Quiero decir que me gustan porque es la única condición para incluirlas en la historia. Eso y que obviamente encajen, ¿no? Con lo que se está contando. Y todos los libros tienen, como digo, banda sonora. Bueno, pues ahora que estamos muertos, os comentaba, tuvo un gran impacto y, y ahí me surgieron las dudas de escritor primerizo porque poco tiempo después la editorial me llamó y me dijo, oye, mándanos más manuscritos que tengas por ahí guardados en un cajón, ¿no? Porque bueno, es bastante habitual que los escritores cuando consiguen publicar una novela, pues no sea el primer manuscrito que terminan, ¿no? Sino que es probable que tengan varias historias ya guardadas por ahí en cajones que no han conseguido publicar, ¿no? Y en mi caso no fue así. Yo la primera novela que escribí en mi vida fue Ahora que estamos muertos y tuve la suerte que fue la primera novela que, que me publicaron. Entonces cuando en la editorial me piden otro libro, ahí me entran los temores y digo, bueno, ¿ahora qué hago? ¿No? Van a darse cuenta de que soy un impostor y que no tengo nada que pueda ofrecer, ¿no? Y sacar al mercado, ¿no? Entonces ahí empecé a darle muchas vueltas. Yo no soy un escritor eh, metódico en el sentido de que me siente todos los días a teclear, ¿no? A escribir y a desechar lo que no me gusta, pero continuamente escribiendo como un trabajo casi de oficina, ¿no? Sino que solo me siento a escribir cuando tengo una idea clara, ¿no? Cuando siento que hay una idea, que se me ha ocurrido algo que de verdad puedo tirar del hilo y conseguir una buena historia, ¿no? Lo que sí hago es que estoy continuamente dándole vueltas, ¿no? Y transcurrieron 2 años desde la publicación de Ahora que estamos muertos hasta el siguiente, y esos 2 años estaba prácticamente cada día dando vueltas, desechaba ideas que se me ocurrían para escribir un segundo libro, no lo veía claro y tal. Y una mañana me sucedió algo casi mágico, ¿no? Yo había escuchado contar a Paul McCartney que cuando escribió Yesterday se levantó una mañana tarareando la canción, ¿no? Y lo tenía tan claro que, tan clara la melodía que pensaba que la había copiado de algún sitio, ¿no? El tío decía, bueno, esto lo he escuchado alguna vez y se me ha quedado ahí en algún rinconcito de la cabeza, pero no es mío, ¿no? Cuento esta anécdota porque a mí me pasa un poco con todos los años perdidos, igual, en el sentido de que después de darle muchas vueltas y de estar constantemente pensando, buscando ideas, tal, y no conseguir mucho, pues una mañana de sábado me levanté de la cama y estaba desayunando y dije, joder, ya sé lo que quiero escribir, ¿no? Quiero escribir la historia de un chico que se marcha de España y vuelve muchos años después, ¿no? Ese fue el germen, ¿no? Y ahí empezó a nacer esto que os enseño ahora, que es Todos los años perdidos, mi segunda novela. Todos los años perdidos es la historia de Samuel, un chico que, como digo, le pasa algo en la puerta de una discoteca, sucede una desgracia, se tiene que marchar de España y se va a Argentina y vuelve 22 años después, ¿no? No estoy destripando nada porque esto se cuenta al principio, ¿no? El libro arranca con Samuel subido en un avión de regreso a España, ¿no? Y lo que pasa es que tanto en el vuelo como cuando llega a España, él va recordando lo que ha sido su vida en Argentina, pero también va a intentar contactar con su novia, con los amigos de entonces, y, y bueno, va a descubrir que no todas las cosas sucedieron como él creía y hay una especie de casi investigación policial que inicia el propio Samuel, ¿no? Y bueno, yo digo que es una novela negra, ¿no? Yo empecé escribiendo novela urbana, social, ¿no? Todas mis novelas tienen esas características, pero esta ya es de lleno una novela negra, Todos los años perdidos, y es un libro al que yo tengo un especial cariño, porque de alguna manera creo que fue el libro en el que yo empecé a sentirme escritor, ¿no? Después del éxito de Ahora que estamos muertos, que fue algo, como digo, bastante espontáneo, bastante un poco así, ¿no? Con todos los años perdidos yo empecé a tomármelo más en serio, ¿no? A preocuparme sobre lo que quería escribir y sobre cómo quería escribir, ¿no? Y esto fue en 2010 y luego tardé 4 años en sacar el siguiente libro, 2014. Publicamos en 2014, fue un año, si recordáis, de un año convulso, ¿no? Un año en el que
estaba todavía, eran los momentos más duros de la crisis económica, había mucho paro, había un gran descontento social, yo creo, ¿no? Fue también el año de que hubo muchísimas manifestaciones eh, por toda la geografía española, ¿no? Pero especialmente en Madrid, ¿no? Todos mis libros suceden en Madrid y en ese 2014 hubo unas cuantas manifestaciones que paralizaron la ciudad y mm, estaba también lo del 15M, en fin, todo eso mm, me sirvió para plantearme, ¿no? Que quería escribir algo que, que tuviera ese marco de referencia, ¿no? Entonces, eh, pasó también que ya había leído el verano anterior una novela, un libro de relatos de Richard Ford que me había gustado mucho y yo soy un tipo de retos, ¿no? A mí me gusta ponerme retos, ¿no? Mi primera novela surgió casi por un reto conmigo mismo, ¿no? Que me dije, bueno, a ver si soy capaz de escribir una historia. Y ahora, con el tercer libro, pues lo que me planteé es que igual no quería hacer un libro de relatos al uso, pero sí que escribí 7 historias que suceden todas el mismo día en Madrid, un día que hay una gran manifestación que, como digo, paraliza la ciudad, y todas con principio y fin, ¿no? Lo que pasa además es que son historias interconectadas, algunas más indirectamente, pero otras más directamente, ¿no? Historias relacionadas, ¿no? Y así surge La ciudad rota, que es esto que os enseño por aquí. Tiene una portada preciosa, La ciudad rota, creo que se ve, aunque hay reflejos y tal, pero se ve bien. Eh, ¿Qué más os puedo decir de este libro? Aunque todos los relatos son diferentes, tienen algún denominador común, como es ese marco referencial, ¿no? De la ciudad con esa gran manifestación. Y de esos 7 relatos, hay uno que se llama Pago de Favores, es el penúltimo, pero bueno, los relatos se pueden leer en el orden que queramos, ¿no? Porque, por lo que decía, ¿no? Que todos concluyen. Pero hay un relato que es Pago de Favores que yo quería que fuese una novela, ¿no? Fue un año que tuve, la verdad, estaba lanzado desde el punto de vista creativo, ¿no? Y había iniciado el libro de relatos casi al tiempo que una novela, ¿no? Que era Pago de Favores. Pero me entró una especie de miedo, ¿no? A tener guardada esa novela durante un par de años mientras duraba la vida comercial de La ciudad rota y entonces quería sacarlo. Entonces lo que hice fue comprimirlo un poco, reducirlo un poquito e incluirlo en La ciudad rota, ¿no? Entonces sucede que ese relato que gustó mucho a la gente, todo el mundo me decía, coincidía en que todo el mundo decía que tenía que haber sido una novela larga, ¿no? Y había gente que me pedía que lo escribiese otra vez como novela, ¿no? Pero yo eso desde luego no lo veía claro, ¿no? Porque el relato tiene un final impactante y eso ya estaba contado, ¿no? El lector ya sabía cómo acababa y me parecía que no tenía mucho sentido volver a reescribir eso. Pero sí que fue el germen para que se me ocurriese lo siguiente, y es que me dije, bueno, ¿qué pasa con esta historia y con estos personajes inmediatamente después, ¿no? Del final, ese impactante que tiene Pago de Favores. Y así surge el siguiente libro que se llama, es de 2016 y se llama Tierra en la Garganta. Tierra en la Garganta, como veis, es novela negra, bueno, casi casi yo diría que no tradicional, porque mis novelas son novelas negras traídas a nuestros días, ¿no? Pero sí que tiene todos los elementos que hay en la novela negra, ¿no? Hay mujeres fatales, hay eh, policías corruptos, hay por supuesto asesinatos y, y es un libro absolutamente vertiginoso, es un libro que a mí me gusta mucho y tengo mucho cariño porque creo que además aquí también di un salto cualitativo, ¿no? Como escritor. Es verdad que La ciudad rota era una estructura más compleja, ¿no? Todas esas 7 historias, encajarlas y tal, pero Tierra en la Garganta es un libro también que se lee, que te engancha, ¿no? Te agarra casi de la pechera desde el principio de las solapas y que no te deja soltarlo, ¿no?
Y bueno, es lo que pasa con los personajes, no quiero contar mucho, lo que pasa con los personajes de ese relato, como digo, de Pago de Favores. Y, y llegamos a este maldito 2020, ¿no? El año de la pandemia. En 2019 me puse a escribir. eh, Terminó el año, yo estaba en proceso de corrección, terminé de corregir el nuevo libro en febrero ya de 2020 y tuve el acierto de enviárselo a la editorial. Llamé a la editorial, les comenté que tenía libro nuevo, se pusieron muy contentos, me dijeron envíanoslo, y se lo mandé 2 días antes de que decretasen el estado de alarma, ¿no? Entonces, bueno, lo dejamos ahí aparcado. Eh, en verano parece que las cosas mejoraban un poco y decidimos que podíamos tirar adelante. Luego las cosas se han complicado, como todos sabemos, en Madrid, en toda España y en toda Europa, bueno, en el mundo entero. Pero ya no hemos querido parar, ¿no? Porque es verdad que había muchos lectores que me escribían preguntándome cuándo iba a sacar un nuevo libro. Además, yo había anunciado a principios de año que iba a haber noticias al respecto y entonces ya no he querido parar, ¿no? Y lo presentamos, amigos, el próximo sábado y se llama, aquí está, os lo voy a enseñar, Suave como la lluvia. Tiene una portada preciosa, ¿no? De una foto en blanco y negro, una mujer, se le ve medio rostro, las manos y tal. Y, y de este no os puedo contar mucho porque está tan reciente que no tengo todavía la perspectiva suficiente, ¿no? Para verlo de forma un poco más desapasionada, quizá, ¿no? Aunque me lo voy a leer en estos días antes de la presentación, porque aunque cuando uno termina de escribir un libro y el tema de las correcciones y tal, ahí terminas harto, pero es verdad que a los que nos gustan los libros, ¿no? Pues nos gusta cuando lo tenemos, sobre todo si lo has escrito tú, te gusta cuando te llega a casa, y este libro me ha llegado hace 4 días, te gusta tenerlo en papel, ¿no? O leerlo, pasar las páginas, bueno. Y sí, me lo voy a leer otra vez. Y entonces no sé si contaros mucho porque no se puede desvelar gran cosa de la trama, ¿no? Voy a leeros la sinopsis, yo creo, ¿no? A ver, dice, a Pablo, un hombre mediocre, varado en un mundo pequeño, le acaban de diagnosticar una enfermedad terminal. Pero esto es solo el inicio de un tobogán imparable en el que los ángulos muertos de su vida se apoderan de él y le obligan a regresar a un pasado doloroso que ha marcado su existencia. Eva, su amor de juventud, es ahora una mujer derrotada por la tragedia, consumida por la pena y el dolor. Ambos tratarán de tener una segunda oportunidad el tiempo que les quede, aunque a su alrededor empiecen a acumularse los engaños, las mentiras y los muertos, porque saben que hay personas que siempre estarán encadenadas. Y luego añaden aquí, las novelas de Miguel Rubio contienen una prosa capaz de combinar los golpes más rotundos con las más dulces caricias. Son un trago seco que bebemos de golpe como si la vida nos fuese en ello. Si el lector tiene algo que hacer en las próximas horas, mejor que se aleje de este libro. Bueno, esto tiene que ver con que todos mis libros, en mis libros suceden cosas desde la primera página. Yo he comentado muchas veces que a mí como lector me cansan un poco los libros que tienes que dejar que sucedan, que pasen, perdón, 50, 60, 70 páginas para que suceda algo, ¿no? En mis libros desde el primer momento pasan cosas que tienen que ver con cosas importantes que tienen que ver con la trama, ¿no? Y, y entonces, bueno, la gente me suele decir que se leen enseguida, se leen casi del tirón. Muchos me dicen que a ver si hago libros más gordos, tochos de 500 páginas, porque mis libros suelen tener 200 y pico páginas. Y, pero bueno, yo prefiero que los lectores se queden con ganas de más, que no que lean un tocho de 500 páginas y les pase como a mí, que muchas veces pienso que en esos tochos sobran al menos 200 páginas, ¿no? Entonces, nada, bueno, prefiero que sean así, vertiginosos, rápidos y que pasen las cosas desde el principio, ¿no? Y poco más, ya os he contado que todos tienen banda sonora, a partir de aquel primer libro en el que incluí canciones al inicio de los capítulos, todos tienen banda sonora, todos tienen como escenario principal la ciudad de Madrid
y, y espero que os gusten. Nada más deciros que os cuidéis, que si leéis alguno de mis libros me hagáis saber vuestras impresiones por las redes sociales. Estaré encantado de saber qué os ha parecido y que os cuidéis mucho y que seguro que vamos a vencer a esta maldita pandemia y nos vamos a poder volver a ver en las librerías, en las calles, en los bares y en la feria del libro y donde haga falta. Y si queréis venir el sábado que viene, estaremos presentando Suave como la lluvia. Está anunciado ya en las redes sociales. Y eso es todo, amigos. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos muy pronto.